es que podamos disfrutar las canciones, disfrutar cada elemento del servicio y poder encontrarnos con Dios, con la iglesia en medio de esta plataforma. Damos también la bienvenida. Sabemos que hay parte de nuestros amigos y amigas de Trujuy siendo parte del servicio, porque tenemos a dos de los voluntarios. Tenemos a Samu tocando la batería y tenemos también a Fran con cámaras y demás. Así que bueno, estamos felices de estar juntos en esta mañana, en esta preciosa mañana. Voy a tomarme... Ok, aquí tengo mis notas. Tengo un pasaje en mi corazón hace ya mucho tiempo. Y esta semana dije, bueno, voy a aprovechar a hablar de esta historia que me parece súper interesante. Y tengo en mi corazón el deseo de poder hablar de aquellas cosas que necesitamos enfrentar o necesitamos ser conscientes de a la hora de alcanzar nuestro propósito de vida, a la hora de alcanzar nuestro plan de vida, nuestro proyecto, los sueños de Dios para nosotros, nuestros sueños. Todas aquellas distracciones que debemos ignorar, todas aquellas cosas que debemos contemplar a la hora de desarrollar nuestra vida, si voy a tener problemas con eso. Nuestra vida y nuestro propósito. Gracias. Y me parece interesante que conversemos acerca de esto en esta mañana. Te voy a pedir 20 minutos de tu atención. Y te quiero contar que hace un tiempo, yo no sé si les ha pasado a ustedes, hace un tiempo estaba, hace muchos años en realidad, cuando, bueno, el pago de los trámites era presencial. Recuerdo que una de las primeras veces que fui a pagar la universidad era en Capital, en la avenida San Juan. Y recuerdo que la oficina donde se pagaba la universidad, hasta el 5 de cada mes teníamos la oportunidad de pagar sin intereses. Una vez que pasaba el 5, bueno, aparte en esa oportunidad era un viernes 5 del mes, entonces era mi última oportunidad de ir a pagar la universidad sin tener que pagar intereses. Y recuerdo que entré al lugar cerca de las 6 de la tarde y recuerdo que había muchísima gente. Hasta las 8 ellos atendían. Y recuerdo que saqué un número y decía, supónganse, C53. ¿Recuerdan? Y yo no sé si les pasa a ustedes como a mí, que me fastidia ver que quedan miles de números antes que yo. Y recuerdo que saqué el C53 y estaba una cosa así como a 200 números de distancia. El lugar estaba repleto de gente. Gracias a Dios por aquellas cuentas que ahora se agilizaron y el pago se puede hacer más rápido por internet. Pero recuerdo que estaba ahí y yo no sé si ustedes han hecho esto alguna vez, pero yo me quedé calculando más o menos cuánto tiempo se iban a demorar por cómo iban avanzando y dando los turnos. Entonces dije, bueno, tengo más o menos 1 hora y media para irme y volver tranquilo y tener todavía algunos minutos más hasta que llegue mi turno. C53, recuerden. Entonces iba cerca del A38 y me fui como 1 hora y media a hacer unas cosas. Cuando llego resulta que estábamos como en el C80 y ya eran cerca de las 8 menos 20. Entonces recuerdo que intenté recuperar mi turno y había una persona de seguridad y me dijo, si ya pasó tu turno, perdiste tu turno. Perdiste tu turno. Y de eso te quiero hablar en esta mañana. No pierdas tu turno. Se animan a escribir en el chat, no pierdas tu turno. No voy a perder mi turno. Porque creo que muchas veces en la vida tenemos ciertas oportunidades que se nos presentan. Y quiero leerte una historia que habla acerca de esto. Y muchas veces la Biblia lo que tiene, los relatos bíblicos lo que tienen, es que convocan parte de nuestra historia y nos ayudan a ver cosas que hemos pasado similares o a transitar emociones o
o sentimientos que las personas que relatan la historia bíblica estaban involucrados. Entonces, muchas veces la historia bíblica convoca parte de lo que tal vez está pasando en nuestra historia ahora. Y en la historia de Samuel, en 1 Samuel versículo 3, dice que Elí se estaba quedando ciego. Samuel era ayudante de Elí, lo asistía a Elí. Y dice que un día, mientras descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario de Dios, donde se encontraba el arca. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. Dios llamó a Samuel y éste respondió: aquí estoy. O sea, estaban durmiendo, Samuel durmiendo. Dios llama a Samuel y Samuel dice: aquí estoy. Y enseguida él fue corriendo donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para quién me llamó usted? Primer intento. Yo no te he llamado, dice Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más Dios lo llamó: Samuel. Samuel se levantó, dijo: aquí estoy. Y adivinen dónde fue Samuel. Dice la Biblia que se levantó, fue a donde estaba Elí y le preguntó: aquí estoy. ¿Usted me ha llamado? Y respondió Elí: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Por tercera vez, digan conmigo, tercera vez. Por tercera vez llamó Dios a Samuel, él se levantó y fue donde estaba Elí, tercera vez. Entonces Elí se dio cuenta que Dios estaba llamando al muchacho y le dijo: la próxima vez que Dios te llame, dile: habla Dios, habla Señor, que tu siervo escucha. 3 oportunidades y hubo una cuarta oportunidad en donde Samuel se volvió a acostar y Dios volvió a llamarlo. A mí me impresiona algo interesante que nos revela esta historia acerca de Dios. Que Dios una y otra vez nos llama, interrumpe nuestro sueño, el estado en el que estamos de adormecimiento, y nos llama para que despertemos, para que despertemos a una nueva vida, para que despertemos a nuevos hábitos, para que despertemos a una nueva manera de pensar, para que despertemos a nuestros propósitos. Y muchas veces sucede que cuando Dios nos llama y tenemos una nueva oportunidad, en vez de presentarnos delante de Dios, vamos corriendo hacia nuestros miedos, hacia nuestras excusas, hacia nuestras experiencias pasadas, e ignoramos el llamado de Dios en nuestra vida. Muchas veces tenemos la oportunidad y Dios nos da una nueva oportunidad cada mañana. La Biblia dice que nuevas son sus oportunidades cada mañana. Pero muchas veces nosotros, cuando Dios nos llama, desatendemos el llamado y vamos corriendo directamente hacia nuestros miedos, hacia nuestra ansiedad, hacia nuestras preocupaciones. Pero algo que me encanta de esta historia es que Dios una y otra vez llama a Samuel. Una y otra vez. Samuel se equivoca, va al lado incorrecto. Samuel se equivoca de nuevo, va hacia el mismo lugar. Samuel se equivoca nuevamente, no sabe escuchar porque no tiene el oído afinado para escuchar la voz de Dios. Y Dios vuelve a llamar una y otra vez. Y me encanta que Dios no deja obras incompletas. Que Dios, cuando comienza algo en nuestra vida, aunque te equivoques una vez, Dios te vuelve a llamar. Aunque te equivoques otra vez, Dios te vuelve a llamar. Dios insiste, Dios no se cansa, Dios no deja obras incompletas, porque dice la Biblia que aquel que nos llamó y que empezó la obra en nosotros, estamos seguros, podemos estar seguros de que Él la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Yo no sé si creen conmigo en eso y dan un fuerte aplauso a nuestro Dios en esta mañana. Dios no se cansa, Dios nos sigue llamando y dándonos nuevas oportunidades. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Aunque una y otra vez echemos a perder oportunidades, Dios sigue insistiendo, Dios vuelve a llamarnos, Dios vuelve a convocarnos para que podamos atender a su propósito en nuestra vida. Esta semana vi la historia de un deportista muy conocido, que es muy conocido para ciertos deportistas, porque él en realidad a sus 16 años, él era muy bueno en su deporte. Dice que en su país era uno de los mejores deportistas de su edad en ese deporte. Dice que a cierta edad él tenía esta oportunidad de dar un salto de calidad en su deporte, de triunfar. Dice que a cierta edad él se alejó del deporte para dedicarse a otras cosas. Empezó a malgastar su tiempo, dejó de entrenar, dejó de prepararse físicamente.
Y luego, como unos 10 años después, él cuenta que quiso retomar, estuvo cerca de sus 10 años, hasta sus 16, se preparó, se formó. Y dice que cerca de los 26, 27 años él quiso retomar, estaba arrepentido por el tiempo que había perdido. Dice que cuando quiso retornar ya se dio cuenta que su turno había pasado. Y obviamente, cuando Dios nos llama, cuando la vida nos da oportunidades, cuando tenemos enfrente de nosotros nuestro turno, y en vez de tomar la oportunidad, desperdiciamos nuestro tiempo, obviamente hay consecuencias. Samuel una y otra vez sintió el llamado de Dios. Y no voy a juzgar a Samuel porque él era la primera vez que escuchaba la voz de manera audible, pero solamente para que reflexionemos acerca de lo que esta historia tal vez nos quiere transmitir a nosotros. Una y otra vez había escuchado el llamado de Dios, una otra vez había tenido oportunidades y había desperdiciado el tiempo. No había podido atender correctamente a ese llamado. Y es inevitable. Yo cuando perdí mi turno en la caja, me tocó ir el lunes y pagar intereses. Porque muchas veces tenemos la oportunidad de hacer ciertas cosas de nuestras vidas en un tiempo. Y cuando desaprovechamos la oportunidad, hay consecuencias. Ustedes saben, y yo con esto, cuando lo empecé a ver y me enteré de esto, que cerca de los 12, 13 años hay una gran poda neuronal que sucede en nuestro cerebro, ¿no? Cerca de los 12, 13 años, que es el momento en donde el cerebro está súper preparado y muy plástico para agarrar cierta información. Una vez que pasa ese momento, no es que no pueda, el cerebro es plástico, sigue teniendo la capacidad de aprender, de incrementar su capacidad, obviamente, pero hay cierta edad donde está mucho más receptivo, donde es mucho más fácil aprender a tocar un instrumento, por ejemplo, donde es mucho más fácil aprender un idioma. No es lo mismo intentar aprender un idioma a los 10 años que intentar aprender un idioma a los 30 años. No digo que esté desperdiciada la oportunidad. Digo que después es mucho más fácil. Cada vez que ignoramos el turno que tenemos en ciertos momentos de nuestra vida, son periodos, ventanas, y una vez que pasa ese momento, luego podemos alcanzar lo que queremos alcanzar, pero se pagan las consecuencias. Y es una ley que debemos enfrentar. Y muchas veces lo que sucede en la Biblia es que no nos muestra historias perfectas, sino historias de personas que desperdiciaron su tiempo, que perdieron oportunidades y que tuvieron que pagar las consecuencias. Y yo me acuerdo que cuando aprendí esto hace unos años atrás, dije, ¿qué estaba haciendo yo a los 12, 13 años? Y recordé que gran parte de mi tiempo me la pasaba jugando a los videojuegos, cosa que sigo haciendo hoy en día. Y dije, qué interesante entender que hay ciertos momentos en los que estamos más receptivos para hacer cosas. Y obviamente esto no es para que uno diga, uy, si hubiera dedicado tiempo a mis 12, 13 años, porque la verdad que uno a esa edad no tiene muy claras ciertas cosas. Pero digo, qué interesante atender y qué interesante para los que tenemos alrededor de nosotros advertirles que cada vez que tengan la oportunidad, que no desperdiciemos el tiempo, que podamos enfocarnos en cosas que verdaderamente construyen nuestra vida. Porque muchas veces, cuando ignoramos el turno que tenemos en nuestra vida para desarrollar ciertas habilidades, una vez que pasa ese tiempo, podemos obviamente retornar la actividad, pero hay consecuencias que enfrentar. Esta persona, este muchacho que era un gran deportista a sus 16 años, que luego de esa edad decidió enfocarse en otras cosas, desperdiciar su tiempo, dejar de entrenar para salir con amigos. A sus 26 años él dijo, si me hubiera enfocado, pudiera haber sido número 1 en mi deporte, sido uno de los grandes deportistas de este momento. Y tiempo después él dijo, bueno, no supe aprovechar ese turno, pero tengo también otra oportunidad delante mío. Entonces él empezó una academia de preparación para grandes deportistas, para deportistas de alto rendimiento en su deporte. Y él ahora está triunfando en esa área.
Pero obviamente pudo dedicarse a otras cosas y entendió que tenía una segunda oportunidad de retornar a aquello que él amaba tanto hacer. Y finalmente, bueno, es súper conocido y tiene un lugar muy exitoso donde prepara deportistas. Pero me parece importante que nosotros podamos atender cada vez que tenemos una oportunidad delante de nosotros y enfocarnos en nuestro propio camino. ¿Sabes que una de las grandes distracciones o más peligrosas distracciones en nuestro desarrollo de vida, en el desarrollo de nuestros objetivos, es enfocarnos constantemente en lo que otras personas están haciendo? Muchas veces desperdiciamos nuestro turno porque estamos pendientes a las oportunidades que tienen otras personas. Hablaba esta semana con un amigo que está cerca de cumplir 32 años, que para muchos de ustedes obviamente será una edad temprana, para otros no tanto. Y hablábamos de cómo a cierta edad proyectábamos cómo íbamos a estar a nuestros 30 años. No sé si ustedes de chicos han jugado ese juego. A tus 15, 16 años decís, ¿cómo te ves de acá a 10 años? Y uno de repente empieza a decir, no, yo ya a los 22, ¿viste? A los 22 yo ya me veía recibido. Con un doctorado, casado, con trabajo. Ni recibido, ni casado, ni... Entonces, como que muchas veces uno, obviamente, no digo esto para frustrarnos, sino que muchas veces uno tiene la oportunidad de correr su carrera y a veces distracciones importantes en esto es la presión que ejerce ciertas expectativas sociales y culturales con las que tenemos que luchar. Y muchas veces tenemos este sentimiento que es muy recurrente y en muchos de nosotros de que estamos tarde, de que ya pasó la hora para nosotros. Y en diferentes etapas, porque todos acá tenemos diferentes edades, pero muchas veces sentimos que ya es tarde para nosotros. Y te quiero decir, aunque muchas veces hayamos desperdiciado una oportunidad, Dios nos haya dado la oportunidad, hayamos ido hacia nuestros miedos, hacia nuestras excusas, quiero decirte que no está terminado. Aunque hayamos desperdiciado oportunidades y nos toque pagar las consecuencias, Dios te sigue llamando y te sigue despertando y te sigue dando una nueva oportunidad para que puedas despertar aquel plan que Dios tiene para tu vida. Y veo ejemplos de muchas personas que a veces a sus 50, 60 años deciden comenzar una carrera, deciden enfocarse, se reciben y pueden redimir aquellos años en que tal vez no porque hayan desperdiciado oportunidades, sino porque la vida les haya presentado ciertos desafíos y no hayan podido concretar ciertas cuestiones, tienen la valentía de decir, no está terminado. Dios tiene planes para mí. Si sigo respirando, si sigo vivo, si sigo en este lugar, todavía no está terminado, mi historia no terminó, mis sueños no terminaron. Dios me sigue dando oportunidades, Dios me sigue llamando. Y esta vez, cuando escuche el llamado de Dios, no voy a desperdiciar ni un minuto más y voy a atender lo que Dios quiere que yo haga en mi vida. No sé si creen conmigo en eso. Una de las mayores amenazas a la hora de desarrollar nuestro plan en nuestra vida es pasar tiempo y desperdiciar tiempo enfocados en lo que otros están haciendo. Es poner nuestra atención en lo que otro tiene en vez de enfocarme en las oportunidades que yo tengo enfrente mío. Y es una de las grandes amenazas que todos nosotros tenemos. Hay una gran presión también de decir, bueno, a los 25 años, a los 30 años, tenés que ya tener ciertas cosas resueltas. Muchas veces nos toma más tiempo que eso. Muchas veces estamos avanzando en medio de ciertas cuestiones y nos damos cuenta que no es lo que buscábamos. Entonces también, ¿cómo podemos hacer para quitarnos de encima esa frustración que constantemente nos tira hacia abajo, que nos hace compararnos con otras personas? ¿Vieron el juego de la comparación? Te comparás con quien está 10 pasos más adelante que vos, te sentís un fracaso, te comparás
con alguien que tal vez en el recorrido no tuvo las mismas oportunidades que vos y está tal vez, para de alguna manera decirlo, algunos pasos atrás. Entonces, nunca es saludable en definitiva si nosotros ponemos los ojos en la comparación. Pero sí si nos enfocamos en nuestro camino. Y acá Samuel tenía una oportunidad, era su momento con Dios, era su momento con la vida, era su momento de atender el llamado de Dios. Y muchas veces perdemos tiempo y desperdiciamos oportunidades y momentos. Y yo no sé si a ustedes les pasa como a mí, pero yo soy una persona que lucha mucho por tener su atención enfocada en algo. Yo tengo una atención muy delicada. No sé cuántos se relacionan conmigo en esto. De repente me pongo a estudiar un día, tengo que hacer un examen y pasa una mosca y yo ahí me distraigo y digo, mira cómo vuela esa mosca, y tal vez la mosca está haciendo así en círculo y voy a Google y busco mosca volando en círculos, ¿no? Y empiezo a estudiar la historia de la mosca que vuela en círculos. Y muchas veces desperdicio la oportunidad de estar enfocándome en lo que debería enfocarme. O cuando tenemos que desarrollar diferentes cuestiones en nuestra vida, muchas veces pasamos tiempo enfocados en cosas que no son relevantes para nuestro destino, cosas que no son relevantes para nuestro propósito y nuestro desarrollo. En la historia de otros, yo recuerdo hace bastante, tuve la oportunidad de ir a natación, hice unos 6 meses, y la verdad que es un deporte bastante complicado, porque vos tenés que enfocar toda tu atención en lo que estás haciendo, en todos tus movimientos, en tu respiración. Y yo constantemente pensaba, bueno, ¿qué hora será? Mientras estaba nadando, ¿no? ¿Qué hora será? ¿Cómo nada el otro? Y ves que otros te pasan al lado. Entonces, uno realmente tiene que poder enfocarse en su desempeño, enfocarse en su ritmo. No es el ritmo de otras personas, no es la capacidad de otras personas, pero es mi propia capacidad. Y es lo que Dios me está llamando a hacer a mí. Muchas veces cuando perdemos tiempo observando las oportunidades de otras personas, desperdiciamos las oportunidades que Dios nos está dando a nosotros. Te quiero hablar de un momento en la Biblia que me parece interesante, que te quiero contar, que es muy conocido este momento en la historia del pueblo de Israel, donde están saliendo de Egipto, donde pasan por el Mar Rojo. Y es muy importante notar que muchas veces cuando estamos enfocados más en el camino de las otras personas que en el nuestro, corremos el riesgo de ahogarnos, de perdernos. Dice la Biblia que Dios le había dicho a Moisés: levanta tu vara enfrente del Mar Rojo, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Dice que Moisés extendió su brazo en el mar y toda la noche Dios envió un viento del este que quiso retroceder al mar, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas cruzaron en tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Dice que al observar esto, los egipcios decidieron imitar la conducta de los israelitas y meterse en el mar. Y muchas veces eso es lo que hacemos nosotros en nuestra vida. Pero Dios le había dado la palabra a los israelitas de que iban a cruzar en tierra seca, no a los egipcios. Cuando observamos lo que otros hacen e intentamos imitar su conducta, basados en una palabra que Dios no nos dé a nosotros, corremos el riesgo de terminar ahogados, porque no es algo que Dios nos dijo a nosotros que debíamos hacer, sino a otras personas. Muchas veces cuando compartimos contra el camino de otras personas, nos damos cuenta que tal vez eso no nos corresponde a nosotros, que la otra persona haya tenido tal desempeño, que la otra persona haya hecho tal cosa, es una oportunidad para esa persona, pero a veces no tiene nada que ver conmigo, con mi desarrollo, con mi desempeño, con el plan que Dios tiene para mí. Y cuando intentamos imitar lo que otras personas tienen, intentando llenar u ocupar el turno de esas personas, desperdiciamos nuestra oportunidad de atender nuestro llamado. Una de las mayores amenazas para desarrollar el plan de nuestra vida es estar enfocado en la vida de otras personas.
y en el turno de otras personas. Y lo que otros lograron, cómo lo lograron, antes que yo, después que yo. Si simplemente podemos enfocarnos en nuestro camino, aquello que tanto anhelamos, aquellos sueños que Dios puso en nuestro corazón, ignorando que otras personas lo hayan conseguido más fácil, que otras personas lo hayan conseguido antes que nosotros, no poniéndonos esa presión de tener que alcanzar las cosas en determinados tiempos, sino que a nuestro ritmo, en nuestro tiempo, en nuestro camino, según lo que Dios tenía preparado para nuestras vidas. Dice que los egipcios los persiguieron y todos los caballos y carros del faraón y todos sus jinetes entraron en el mar tras ellos. Y dice la Biblia que Dios hizo que las ruedas de sus carros se atascaran de modo que les hacía muy difícil avanzar. Entonces se comenzó a cerrar el mar. Muchas veces cuando corremos detrás de palabras que Dios nos dio a nosotros, corremos el peligro de terminar frustrados, ahogados, con cargas que Dios no nos dio para que nosotros lleváramos. Pero me gusta esto de esta historia. Dios llama una vez a Samuel. Samuel no sabe cómo responder. Dios llama una segunda vez. Dios llama una tercera vez. Y dice que cuando Dios llamó a la cuarta vez, Samuel se fue a recostar. Y dice que Dios se le acercó y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel. Y Samuel dijo, habla, que tu siervo escucha. Finalmente tuvo la audacia para reconocer que tenía enfrente de él una nueva oportunidad. Que tenía enfrente de él la oportunidad de responder al llamado de Dios a su vida. Muchas veces nosotros tenemos la oportunidad de reconocer años después ciertas oportunidades que desperdiciamos. Y tal vez hoy estás acá en este 2021 y decís, hay cosas que tendría que haber hecho hace 6 años atrás, hace 10 años atrás, hace 6 meses atrás. Hay cosas que incluso tendría que haber empezado ayer, porque no solo se trata de cosas magníficas o grandes, sino también de pequeños hábitos. Tal vez la voz de Dios, muchas veces escuchamos que Dios nos llama a despertar del sueño en el que estamos, del adormecimiento en el que estamos, y decís cuántas oportunidades desperdicié, Dios. Y obviamente el tiempo, podemos recuperar todo en nuestra vida, pero el tiempo es lo único que no vuelve. Entonces cuando entendemos esto, es una advertencia para que reconozcamos que no todo está perdido y que nunca es tarde. Digan conmigo, nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Si tenés algo que tenés en tu vida postergado hace muchos años y sentís que este es el tiempo de comenzar, no sigas poniendo excusas, no sigas poniendo enfrente tuyo tus miedos, tus inseguridades. Si hay algo que quieras hacer, un instrumento que quieras tocar, esto no se trata de una carrera, de un trabajo solamente, sino que a veces hay cosas pequeñas que tenemos guardadas en nuestro corazón que decimos, no sé cuál será el tiempo correcto. Y te quiero decir, hoy es el tiempo correcto. Hoy tenés el turno enfrente tuyo. Hoy tenés la oportunidad de comenzar enfrente tuyo. Hoy tenés la oportunidad, tal vez, ayer te habías planteado comenzar con nuevos hábitos, ser una persona distinta, transformar tu manera de pensar, empezar a cambiar pequeños hábitos, pequeñas costumbres. Y por una u otra cosa, lo dejas para mañana. Lo postergamos. Escuchamos la voz de Dios y nos escondemos detrás de nuestras experiencias. Escuchamos la voz de Dios que nos llama, que dice vamos a intentarlo hoy, un día más. Y simplemente nos escondemos detrás de nuestra ansiedad, detrás de nuestras preocupaciones, detrás de lo que no se puede, detrás de nuestras excusas. Entonces tal vez hay cosas que debes haber empezado hace mucho tiempo atrás.
pero hoy Dios pone este desafío delante tuyo. Y a mí me pone contento cuando veo personas que me dicen, hace mucho tiempo yo tenía el deseo de escribir. Y parece que ya la oportunidad pasó. Y me encanta, hace un tiempo hablaba con Marce, él es parte de la iglesia. Y él hace un tiempo empezó a escribir poesías y novelas. Él es artista plástico y él siempre me decía cómo esta cuestión poética había estado siempre dentro de él. Y de repente se animó a mandar un poema que había hecho un concurso y ganó el concurso y le dieron la oportunidad de publicar uno de sus poemas y de publicar muchas otras escrituras que él tenía guardadas. Y digo, muchas veces ponemos enfrente de nosotros nuestros miedos, nuestras inseguridades. Y no se trata de éxito para lo que la cultura dice que es éxito. Se trata de que nosotros estemos en paz con quienes nosotros somos y con la profunda convicción de que estamos viviendo, de que estamos haciendo lo que nos hace felices. También es así la historia de mi mamá, que cuando ella estaba estudiando su profesorado de biología, yo no sé si es, no creo que Sofi sepa, creo que biología, química, bueno, mamá, me perdonarás. En aquellos años mi mamá y mi papá tuvieron un accidente automovilístico muy grave, lo que postergó el desarrollo de mi mamá en su profesorado. Muchos años después, mi mamá pudiera haber dicho, bueno, no se dio, se perdió la oportunidad. Cerca de a sus 40 años, ella decidió comenzar el profesorado de literatura, lengua y literatura, y hoy es profesora hace ya muchos años. Y este es mi mensaje principal. En Dios nunca es tarde. Tal vez las oportunidades hayan pasado para vos. Tal vez sentís que desperdiciaste tiempo o que la vida no te permitió avanzar. Yo a veces me miro a otras personas y digo, si hubiera tenido las oportunidades, también miro a otras personas que digo, si estas personas hubieran tenido mis oportunidades, tal vez hubieran hecho mucho más de lo que yo estoy haciendo. Y no se trata una vez más de compararnos, sino de realmente enfocarnos en nuestras oportunidades, en nuestro recorrido y en el llamado que nosotros tenemos enfrente de nosotros. Decir, Dios, si me llamás hoy una vez más, he perdido oportunidades, pero vos no perdés la fe en mí, de que si me enfoco, de que si me predispongo a atender tu llamado, todo es posible. Y hoy quiero decirte que Dios te está llamando una vez más, que Dios te está llamando a despertar, que Dios te está llamando a tomar este nuevo desafío, que Dios te está llamando a retornar cosas que tenías abandonadas. Y que podamos aprovechar la oportunidad que Dios pone delante de nosotros. Estamos vivos, tenemos enfrente de nosotros muchas posibilidades y puede ser que las probabilidades muchas veces estén en contra de nosotros, pero Dios está con nosotros, Dios camina con y por nosotros. Y si Dios está con nosotros, no hay nada imposible para nosotros. Quisiera orar en esta mañana por todas aquellas personas que están siendo parte del servicio a través de nuestra plataforma. Dios, te damos gracias. Entendemos que nunca es tarde. Entendemos también que tenemos hoy la oportunidad de no perder nuestro turno, de no desperdiciar un minuto más en aquellas distracciones que nos mantienen alejados de tu propósito, alejados de tus planes. Danos la audacia de poder responder efectivamente a tu llamado, de no ignorar tu llamado, sin poder ignorar las distracciones y no correr hacia nuestros miedos, hacia nuestras frustraciones, sino realmente enfocar nuestro corazón en aquellas cosas que nos hacen bien, que son las cosas que vos nos llamás a hacer. Por eso te damos gracias, Dios, y en tu nombre oramos para que nos llenes de fe, de esperanza, de fuerzas
para en esta temporada de nuestras vidas enfocarnos, para ser consecuentes con lo que creemos y para decidir enfocar nuestras vidas en aquellas cosas que tenemos postergadas hace tiempo. Te damos gracias, Dios, en tu nombre. Tenemos que puedas cantar una vez más con nosotros.